¿cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a Hora Ciudad Real en esta tertulia ciudadana. A esta misma hora se está resolviendo el futuro del próximo junio en el tema futbolero para la selección española, para el Mundial 2018 de Rusia, pero nosotros vamos a hablar de otros temas, porque empezamos el mes de diciembre, un mes de diciembre de muchas celebraciones en esta casa, en IMAX Televisión, porque cumplen años gran parte de la plantilla. Hoy es el cumpleaños de Mercedes, el sábado 2 de diciembre es el cumpleaños de Rocío y el domingo 3 de diciembre es el cumpleaños de Fernando. Además, a mitad de diciembre es el cumpleaños de María González y el de un servidor el 24 de diciembre, con lo cual el mes de diciembre tela aquí en IMAX Televisión, cómo no lo pasamos. Pero es que además el mes de diciembre, y perdón, el de Bea Bravo también, perdón, que le he oído, que también, que perdóname Bea, que también este mes de diciembre es una celebración a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se cumplen 39 años de una chicarrona joven que a lo mejor algunos, y me incluyo, queremos modificar, pero que ha provocado que este país sea lo que hoy conocemos. No es otra que la Constitución española, que cumple el próximo 6 de diciembre 39 añazos. De eso y de muchos más temas vamos a hablar aquí en esta tertulia ciudadana de Ahora Ciudad Real, pero les voy a presentar a mis amigos, a mis tertulianos de este viernes que me acompañan en esta tarde en IMAX Televisión. David García, de nuevo, acompañándonos en IMAX Televisión. Bienvenido a esta casa, ¿cómo estamos? Estamos bien, buenas, gracias por la invitación y nada, menudo tino tuviste, vaya noche buena le diste a tus padres. Sí, además para la noche, 10:15, o sea que imagínate mi madre lo contenta que está conmigo. Emilio Nieto, bienvenido a IMAX Televisión, ¿cómo está? Pues bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Enhorabuena a todos los que este mes pues cumplís años, etcétera, y enhorabuena por estar en el aire todos los días, porque os oigo, os veo, etcétera. ¿Lo hacemos bien, Emilio? Sí, de verdad, estáis bien. ¿Sí? Sí. Bueno, venga, eso es importante. Tony Marquina, bienvenido a IMAX Televisión, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, aquí siempre se está bien. Y nada, y felicidades a todos por los cumpleaños Sí. y espero que os Vaya invitéis mes, a algo, ¿eh? Vaya mes para Sí. regalarnos. Sí. Bueno, empezamos hablando de esto, de la Constitución, que el próximo 6 de diciembre cumple 39 añazos. Me van a permitir, David y Emilio, claro, Tony lo ha estudiado durante su carrera, el tema de Derecho Constitucional, que debe ser una asignatura de las más bonitas del mundo. Vamos, en periodismo tenemos documentación, que debe ser más o menos igual. 39 añazos. Yo he dicho en mi presentación que es una constitución que a lo mejor debe ser modificada, pero no es de las más viejas del mundo. Por ejemplo, se me ocurre la de Estados Unidos, que tiene barbaridades en sus artículos, pero que lleva desde el siglo XVIII. Bueno, la Constitución de Estados Unidos, cualquier constitución, yo siempre, vamos, aquí, de hecho, ya lo he dicho aquí en este ámbito, que es lo rayano entre la política y el derecho, cualquier constitución. Entonces, partiendo de ahí, hay que entender que cada constitución nace, se genera a partir de un momento político. Quiero decir, la Constitución de Estados Unidos, que dices, tiene disparates, por ejemplo, el uso de armas, ¿no? Tan libre, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque fue una reacción frente a respecto a la independencia como colonia de Estados Unidos. Nuestra Constitución, ¿por qué es, por ejemplo, tan generosa con libertades? Que está muy bien, a mí me gusta. ¿Por qué es tan generosa, por ejemplo, con libertades y desarrolla también la democracia? Porque es hija o es un producto de la transición. ¿Que debe ser modificada? Efectivamente que debe ser modificada. De hecho, la Constitución que no se modifica porque se tiene que adaptar a todo momento político, porque recordemos, derecho constitucional también es denominado derecho político, si no se adapta a la Constitución, al final la Constitución está obligada o se ve vista a perecer. ¿Por qué? Porque no se adapta al momento político. Esto ha sido así en Estados Unidos, que se ha modificado una vez y otra y otra y otra y otra a base de enmiendas, y por eso a día de hoy es la Constitución más antigua del mundo, la que está vigente, la más antigua. Sí, la Constitución española no se modifica, eso sí, estudiándola por los equipos jurídicos y técnicos oportunos y adecuadamente y sensatamente por los gobiernos respectivos y por el Parlamento, pues se prolongará en el tiempo, si no, pues irremediablemente, y sintiéndolo mucho por mi parte, pues se verá obligada a desaparecer. Peliculero decir eso de me acojo la no sé cuál enmienda, en Estados Unidos. Sí, sí, pero es así, es que es así. David, usted que es el más joven, qué alegría decir que yo no soy el más joven por una vez en mi vida, pero bueno, tiene la esta. ¿Cómo ve la juventud de la Constitución de 1978? Hombre, ¿cómo la ve toda la juventud o parte de la juventud? No lo sé, yo puedo obviamente. Yo puedo opinar de lo que como yo la veo, y creo que la Constitución fue
algo memorable y algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Más allá de que podamos decir que si hay que modificarla o no hay que modificarla, por supuesto que hay que modificarla en algunos puntos, pero hoy en día opinar sobre la Constitución puede traer ciertos debates entre la demagogia, el anclismo en el pasado. En fin, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar porque hay gente que enseguida está a la que salta para señalarte con el dedo. Y yo creo que la diferencia que tenemos hoy con la que había en el 1978, es que hoy en día juzgamos la Constitución con la visión de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Pues vemos como si eso fue algo simbólico, algo que no tiene valor, y yo por mi formación de historiador, entonces tú lo analizas o te metes en el papel que tuvo Suárez o los 7 padres fundadores, y entonces llegas y dices, bueno, 7 son los que rezan. Para mí, por ejemplo, de los principales artífices, aunque no reza como padre fundador, sería Suárez, que fue el que lo propuso, el que lo incentivó, el que llegó a las negociaciones con un partido, con otro. Entonces, cuando llegó las elecciones y vi que ningún partido se puso de acuerdo para elegir el presidente, cuando fue Sánchez o incluso cuando Rajoy, que se llegó incluso a pensar que volveríamos a otras terceras elecciones, yo digo, de verdad, estos son los políticos que nos representan, y no señalo ni a un partido ni a otro, vuelvo a lo mismo. Entonces yo digo, cuando se llegó a la transición, cuando teníamos a Fraga, que venía de un ministerio de Franco, y veíamos a Jordi Soler Turá, o vemos a Gregorio Pérez Barba, diríamos, eso sí tendrían unos motivos por los que dirían, yo no me siento con fulanito, yo no me siento con menganito, pero dijeron, hay que salir adelante, luchar por la democracia y unas libertades que España necesitaba, porque estábamos en un periodo como Felipe II, oscuro, más allá de que salvando las distancias. No, Felipe II, ¿el tipo de Felipe II fue oscuro? Bueno, la leyenda negra siempre nos perseguirá de por vida. Vamos a trasladar el debate a Felipe II, pero bueno. Pero, y luego, pues yo sí el creo... imperio donde no se pone el sol, ¿no? Exactamente. Eso es. Que luego tenemos, por ejemplo, la figura de Adolfo Suárez, que para mí fue la más importante, y cualquiera dirá, ¿eres un fan de Adolfo Suárez? Por supuesto. ¿Por qué? Porque distinguió muy bien entre lo que él pensaba, o sea, su ideología. Era una persona conservadora, como todos sabemos, e incluso hasta final de su vida tuvo su confesor propio, o sea, que cualquiera diría, es muy conservador, pero distinguió muy bien su ideología personal con lo que España necesitaba. España necesitaba una apertura, abrir ventanas, abrir puertas y aclarar que entrara el aire fresco. Entonces, esa doble dicotomía que tenía, esa lucha interna, es la que hoy en día le falta a los políticos. Por eso, cuando hablamos de la Constitución, y es a lo que yo quería llegar, creo que es una figura, bueno, es un cuerpo de leyes que rige España, debería de ser modificada, por supuesto, y yo creo que si no se modifica es porque falta de voluntad política, porque tenemos unos políticos que personalmente creo que a día de hoy no están a la altura de los padres fundadores y de los políticos que llevaron a cabo la transición desde el franquismo hasta la democracia. Yo hasta ahí puedo opinar. Seguimos con Emilio, que no es la edad de Tony Marquina, a lo mejor es más o menos de esa edad, pero a lo mejor no tiene conciencia, como yo. Bueno, yo soy del 82, pero usted sí vivió esa etapa de la votación de la Constitución y ese paso de la etapa de Franco a la etapa de la democracia. Emilio. Sí, la vivimos y con orgullo, con orgullo. Yo creo que la Constitución española es el gran pacto nacional de hermandad entre todos los españoles, no olvidemos esto. Como bien decías, veníamos de un gran problema histórico en España y pasamos a una gran democracia, una gran democracia. La Constitución española, como todas las constituciones del mundo, tienen problemas. Esta es de las más jóvenes del mundo, de las más jóvenes y de las más garantistas. No olvidemos esto también. Tiene problemas, pero seguramente que los problemas que detectamos en la calle no son los problemas que detectan los políticos. Y aquí puede haber una gran dicotomía de pensamiento entre lo que piensan los que gobiernan, los que están en la oposición, los que quieren estar y los que no sé qué, y el pueblo llano.
Yo creo que en Gredos, en el Parador de Gredos, donde Fraga y sus acólitos, porque no olvidemos que el verdadero redactor de la Constitución fue Fraga. Fue Fraga. Y tuvo que ceder. ¿Y dónde cedió? Pues es bueno también comentarlo en una tertulia como esta que nos ayuda a conocer nuestra Carta Magna. Pues cedió en el artículo número 2, que habría que cambiarle y modificarle. Esa que España es una gran nación de naciones, eso es mentira, eso es falso. Eso es totalmente falso. España es un conglomerado de pueblos, de verdad, regiones que componen pues, nuestra querida patria, pero nunca naciones, nunca naciones. Y además es falso lo que dicen algunos políticos, que las naciones ahora resulta que son Cataluña, el País Vasco, Galicia, etc. Eso es falso. Los reinos medievales no son eso, ni mucho menos. Los reinos medievales son Navarra, es Aragón, es León y es Castilla. Estos son los grandes reinos y estas deberían ser, que no digo que sean, las naciones de las que estaban hablando algunos políticos que confunden las churras con las marinas. Por lo tanto, yo creo que si se modifica la Constitución, que yo no estoy de acuerdo que se modifique. ¿Por qué? Porque para modificar la Constitución tiene que haber un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional entre los partidos. Y tal como vemos el panorama hoy, es prácticamente imposible poner de acuerdo a nadie, a nadie. Hay otro tema también de discordia mutua, ¿no?, entre el modelo de Estado que tenemos, el modelo de comunidades, y no me quería extender yo en demasía porque esto da para mucho, el modelo de comunidades que tenemos actualmente, la dispersión, diríamos, de gobierno en las comunidades y las competencias. Y yo creo que ahí es donde la Constitución no lo hizo del todo bien. Cerrar las competencias para todos. ¿Cuáles son las competencias que el Estado cede en las comunidades? Porque yo creo que este es el gran lío de la madeja que tenemos en estos momentos. Yo quiero más competencias, el otro quiere menos, el otro quiere no sé qué. No, mire usted, las competencias son estas. Y yo creo que se cometió un gravísimo error, pero que no emana de la Constitución, sino que emana de los procesos posteriores. Y es que se concedió a todas las comunidades competencias que no deberían tenerlas y que las debería tener el Estado. Entre ellas, 5 grandes competencias que deben ser siempre estatales. La educación. La educación debe ser del Estado, no puede ser de las comunidades autónomas, y estamos viendo lo que está pasando, ¿no? La educación debe ser del Estado, competencia del Estado. La sanidad debe ser competencia del Estado. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales físicamente o diferentes. Iguales no, somos diferentes, pero tenemos los mismos problemas. Por lo tanto, las relaciones internacionales debe ser algo, la justicia. Es decir, hay 5 grandes competencias que yo creo que corresponden al Estado y que nunca se deberían haber cedido. Pero ahí está la pregunta. ¿Los políticos van por esta vía? Yo creo que no. Tony. Estoy de acuerdo en parte con mis compañeros, buena parte de lo que se alegan. Desde luego, si la Constitución se reforma, debe ser para cuestiones importantes. Se reformó cuando el techo de gasto social que se impuso, yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque yo sigo manteniendo que si en una transición se pudo crear un estado del bienestar con un PIB que es más bajo que el que hoy en día tiene España, pues se puede mantener con un PIB que es más alto. Partiendo de esta base, en cuanto a la cuestión territorial, que es ineludible, desde luego, a día de hoy en cuanto a la reforma constitucional, yo creo que no se debe modificar en ese aspecto, puesto que las comunidades autónomas se les otorga grandes competencias, y competencias que también, desde mi punto de vista, como se señalaba, deberían ser exclusivamente del Estado, pero sin embargo se les han otorgado a las comunidades autónomas, como pueda ser la sanidad, porque siempre es un impedimento moverte de un sitio a otro y tener que andar justificándote luego en la práctica de que perteneces a una u otra sanidad, por ejemplo. Dicho lo cual, en cuanto a la cuestión territorial, la Constitución española es curioso porque no otorgó en un primer momento autonomías a cada una de las regiones españolas, ni predeterminó regiones españolas, o sea, solamente puso sobre la mesa que quien quisiese podía conformarse en comunidad autónoma estableciendo ese modelo.
Y igualmente se estableció unas comunidades autónomas, o sea, se daba la posibilidad de que se generasen comunidades autónomas de vía rápida, que eran todas aquellas que habían tenido un estatuto de autonomía durante la Segunda República, y el resto de comunidades autónomas para el resto de territorios que quisiesen conformarse en comunidades autónomas. Y luego ya establecía, a partir del artículo 148, 149, una serie de competencias exclusivas o compartidas para el Estado, no, que podían atribuirse o no, según su deseo, según se conformasen o no estas comunidades autónomas, a los respectivos gobiernos y administraciones de las comunidades autónomas. Efectivamente, si se modifica la Constitución, yo no creo tampoco que sea una España, una nación de naciones que se conforme o que se tenga que poner así expresamente en la Constitución, desde luego, porque me parece separar más España y separar más a los españoles, como que somos distintos entre nosotros, y esto no es así. Y luego tampoco creo, ni me parece justo, que se olvide de una distribución en cuanto competencial en cuanto a las comunidades autónomas, ni que se divida las comunidades autónomas de una forma injusta, quiero decir, porque a unos vienen a hacer alarde de su historia, por ejemplo, una historia que incluso puede ser falseada, como Cataluña, porque Cataluña ha sido siempre perteneciente a Aragón, un condado de Aragón. Y sin embargo, por ejemplo, a otras regiones históricas españolas que demográficamente hemos estado más dispersas, que también tenemos nuestra propia lengua, que la hemos aportado como lengua común a todo el conjunto de España, hemos aportado mucho de España, hablo de Castilla, estemos desunidos, de Cantabria a Puerto Llano, como luego se dice, todo el campo es castellano, y sin embargo estamos divididos en varias comunidades autónomas. Y es una comunidad autónoma que se debe haber generado en su tiempo, que incluso se habló de ello, de que la gran comunidad castellana, pero los territorios limítrofes, las naciones entrecomilladas, limítrofes, se opusieron a ellos porque sabían que la región castellana iba a hacer un gran contrapeso al resto, iba a ser muy difícil, por lo tanto, contraponerse a España. Y es de justicia porque tenemos cultura, tenemos lengua también, hemos aportado a España mucho, muchísimo, como Aragón, por ejemplo, y demográficamente estamos dispersos. La única forma de tener ese equilibrio es que hubiese una gran región castellana. Bueno, eso es lo que estoy aprendiendo hoy, aquí en esta tertulia de Ahora Ciudad Real. Sí. Vale, la segunda pregunta del millón, ya hemos... Yo quería sí, claro. Este tema, pero no quiero yo quitar un espacio a un compañero. No, adelante, Emilio. Vale. Es que lo que acabas de decir es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión en el que la gente no para, ¿no? O no quiere meditar. Vamos a ver, yo he dicho que en Gredos se realizó la Constitución española. Fraga, que era nacionalista, se convirtió después en el mayor nacionalista a través de su región, ¿no? Fue el primero que hizo embajadas en el extranjero. Es curioso, ¿no? Pero fijaos que es curioso que Jordi Pujol, a través de Jordi Solitura, le dijo: Fraga, la Constitución la vamos a aprobar, pero con una condición: desmembrar Castilla. Esto la gente no lo sabe, de verdad no lo sabe, pero esa fue la condición. Y yo creo que el pueblo debe saberlo. Es decir, el centralismo castellano, la periferia, esto lo sabe todo el mundo, la periferia, el auge de la periferia industrial, tenía que romper el centralismo castellano. Y lo rompió, de tal manera que la única región que se partió en 20 trozos, pues es Castilla, lo que hoy es Castilla y León, porque, hombre, vamos a ver, que Cantabria no sea castellana, eso no tiene nombre. Que una región donde nace el castellano, que es La Rioja, sea independiente o autonomía, no tiene nombre. Que Albacete, que pertenecía, como bien sabéis, a Murcia, que nos la pongan en Castilla y que nos quiten Madrid, es algo que nadie lo puede entender, el desajuste que se logró en Castilla, en nuestra tierra. Y todo fue porque los catalanes dijeron: hay que romper el centralismo de España, hay que romper Castilla, hacerla a trozos, porque así podemos nosotros ser los artífices mañana de decir sí o no a las decisiones del gobierno. Como muy bien apuntabas, que es magnífica la idea, con una Castilla fuerte y unida, las regiones periféricas no tendrían nada que hacer. Pero aquí está el problema. Se va a volver,
imposible. Por eso estamos los de a pie, la gente de a pie no está de acuerdo con lo que se plantea en esos ámbitos políticos, porque en esos ámbitos están hablando de federalismo asimétrico, que yo no sé lo que es eso. Sí lo sé, pero no quiero saberlo, ¿no? No. Todos tenemos los mismos derechos en España. Y en el siglo XXI, nada de fueros, nada de nada, sino de verdad todos iguales ante la ley. David. Yo quería hacer, quería hacer unos apuntes y, hombre, creo que Emilio estará en parte de acuerdo conmigo, incluso le va a gustar lo que voy a decir. Creo que la partición de Castilla no fue nada más que para doblegar puestos, haber más cortes provinciales, en fin, duplicar puestos, colocar amigos, que al fin y al cabo es lo que muchos han buscado. No creo que sea tanto porque los catalanes, que si tuvieran su presión, y es más, si no recuerdo mal, Jordi Pujol fue el que dijo, todos hemos tenido que renunciar a algo, pero hemos conquistado otras cosas. Claro. En relación a aparte de eso, en relación a lo que estábamos hablando de primeras, he visto que no queréis que se modifique. En gran parte he visto que habéis defendido que no se modifique. Yo sí soy partidario de que se modifique en algunos aspectos. No quiero decir como la corriente que existe de esto ya no vale a tirarlo, sino modificarla y actualizarlo. En el caso de que no se actualizara porque como no llegan a acuerdos políticos, pues por lo menos que se aplique. Porque a mí, por ejemplo, cuando dicen ahora mismo con el 155 la Constitución es lo que rige la convivencia de todo ciudadano, entonces digo yo, entonces cuando existe un juicio, ¿somos todos iguales? Creo que en el caso no hemos visto que no. Pero bueno, entonces hay partes de Constitución que tampoco se cumplen. Entonces, si no la vamos a modificar, por lo menos que se cumpla. Y yo no soy un experto, que eso Tony seguramente sabe el doble que yo. Luego, cuando decía Emilio que los políticos no conocen a lo de a pie, pues ellos buscan su electorado, deben de conocer su electorado, tienen asesores, amigos, ramas que los informan y deben de saber lo que pide la sociedad, y si no, que se vayan porque no están a la altura. Entonces, creo que sobre todo vimos una cosa, que existe un inmovilismo político, y lo vimos cuando acicó el antiguo rey. ¿Por qué acicó cuando acicó y no antes o un poco después? Porque veía que el panorama político que se venía era de pactar, de hablar, y quizás la jefatura estaría en un punto en el que quisieran debatir. Entonces, como se dice que, algunos dicen que dejó Franco todo atado y bien atado, creo que lo que se quiso hacer con una mayoría absoluta que había, dejar atada y bien atada la jefatura. Y yo sí creo, por ejemplo, que a lo mejor la sociedad joven hubiera necesitado que en ese momento se hubiera habido un intento o un referéndum sobre qué queremos de jefatura. No tengo ninguna duda de que iba a haber ganado la monarquía, pero por goleada, pero por lo menos que la gente sintiera que existe esa libertad, que existe por lo menos ese espíritu de intentar reformar cuando haga falta. Estoy de acuerdo contigo, pero es que no se puede votar el futuro de un país. Estoy de acuerdo, totalmente. Pero creo también, puestos en enrolados, que no se puede votar el futuro de un país cada generación, o sea, cada 15 años, 20 años, porque entonces estaríamos votando por de qué color son mis zapatillas dentro de... No, ¿vale? Es una exageración, pero entiéndeme lo que te quiero decir, ¿vale? Que sí, que estoy de acuerdo contigo en que yo no he votado si tenemos una jefatura de Estado como un presidente de la República o como un rey. Me gustaría votarlo, a eso le correspondió a Emilio, votó lo que votara, pero es un poquito... Voté la Constitución. Bueno, pero lo que yo creo, por ejemplo, que los que somos más jóvenes no votamos, pero respetábamos Eso al es, monarca. claro. Pero ahora mismo, por ejemplo, el día que... Bueno, Emilio tendrá hijos, pero nosotros cuando tengamos hijos, no sé si alguno tendréis, pues ya estará más desfasado. Pues mejor será que pueda decir, este rey... Lo votó mi padre o salió cuando mi padre y tuviera otro, sino que poco a poco va a pasar como con el asunto catalán. Yo creo que la pelota o el problema se va a ir haciendo cada vez más grande y a lo mejor luego va a ser un problema mucho más gordo de solucionar. Tony, para acabar, por favor. Para acabar, bueno, referente al tema de Castilla, solamente recordar aquella frase de Ortega y Gasset que dijo que España, o sea, Castilla hizo a España, pero España deshizo a Castilla. Entonces, yo también sigo pensando que es de justicia para nosotros, para esta región, que se piense. No está perdida esta cuestión, se puede conformar a día de hoy una comunidad autónoma castellana, ahí lo dejo, según la legislación actual.
Y es la única forma de, yo creo, es el dique en el que los nacionalismos periféricos dejarían de luchar contra la integridad del territorio nacional español. Aparte es de justicia para con nosotros y de respeto hacia con nosotros, hacia los castellanos. Por una parte. Por otra parte, sí creo que lo de la modificación de la Constitución, es cierto que cada generación no se puede ir andando, estoy de acuerdo contigo, en que no se puede ir andando, votando por el futuro de un país cada generación, porque también hay que tener una estabilidad, miras hacia el futuro, pero por eso sí creo que es importante hacer reformas que se voten en referéndum puntualmente, porque aparte de adaptarla a la realidad política y social del momento, además esto legitima a la Constitución para otros más y a la democracia, efectivamente. De acuerdo contigo, de acuerdo con los tres. Castilla es lo más bonito del mundo, para mí. Que volvemos enseguida aquí a Ágora Ciudad Real, en Más Televisión, en el segundo bloque, que vamos a hablar de muchos temas y de un tema que no hemos hablado nunca aquí en Más Televisión, de Cataluña. Vamos a esperar un momento aquí, ¿vale? Hasta ahora.